Muchas veces no vas a conseguir la exposición adecuada en tus fotografías, ya sea por un despiste a la hora de colocar los parámetros, como simplemente porque la cámara no tenga un rango dinámico suficiente como para poder conseguir una buena exposición en una fotografía con grandes contrastes. Tanto para mejorar la exposición y el contraste de nuestras fotografías e incluso para mejorar los colores, Photoshop cuenta con dos ajustes fundamentales: los ajustes de niveles y curvas. Lo primero que debes saber de los ajustes de niveles y curvas y cualquier otro ajuste que aparezca en el menú Imagen Ajustes es que es mucho mejor aplicarlos en forma de capa de ajuste que en forma de ajuste normal. ¿Por qué? Si por ejemplo aplicamos a esta fotografía un ajuste de curvas, que después veremos cómo se utiliza, y por ejemplo la oscurecemos así, en este momento nos parece bien, lo vemos acertado, pero después nos damos cuenta de que hemos dejado la fotografía demasiado subexpuesta con este ajuste. En este momento sí podríamos hacer control Z y eliminarlo. Pero si yo de repente continúo haciendo el retoque de esta fotografía, empiezo a agregar todavía más ajustes, limpio cosas y de repente me doy cuenta más adelante de que ese ajuste de curvas inicial ha dejado la fotografía demasiado subexpuesta. ¿Qué hacemos en ese momento? Ya no podemos eliminarlo, porque tirar hacia atrás tantos pasos ya no es factible y además perderíamos todo el trabajo realizado. Entonces, lo único que podríamos hacer sería volver a agregar otro ajuste e intentar aclarar la fotografía de nuevo. Pero aquí estaríamos perdiendo calidad, estaríamos perdiendo información porque estamos oscureciendo una foto y después volviendo a aclararla. No tiene sentido, y con ajustes que alteren los colores todavía sería más evidente esa pérdida de información y de calidad. Entonces, ¿qué ganamos con las capas de ajuste? Si hubiéramos aplicado este ajuste de curvas desde una capa de ajuste, la cual podemos aplicar desde capa, nueva capa de ajuste, también desde esta ventana de la derecha de ajustes, o desde el botón rápido de aquí abajo de la ventana de capas, como veis, el ajuste se nos queda como una capa aparte. Y como es una capa aparte, siempre la vamos a poder mover, la vamos a poder eliminar, vamos a poder modificarla en cualquier momento. Si por ejemplo voy a aplicar ahora también otra de niveles, y con esta de niveles hago así, y siempre puedo volver a la anterior y puedo volver a modificarla, le puedo bajar la opacidad e incluso, si veis aquí a mano derecha, tienen una máscara de capa asociada, con lo cual yo siempre puedo pintar también en esta máscara en color blanco y negro para ocultar este ajuste de una parte y mostrarlo de otra parte, con lo cual podría aplicar ajustes a ciertas zonas de la fotografía e incluso podríamos hacer en esta máscara de capa un degradado de negro a blanco para aclarar más, por ejemplo, en este caso, el cielo o el suelo. Como veis, con este degradado lo que estamos diciéndole a este ajuste es que solo se aplique en la zona blanca, es decir, en la parte de arriba en este caso, y se vaya desvaneciendo poco a poco hasta que ya en la parte del suelo ya no se aplique. Podemos conseguir mil cosas con las capas de ajuste y la verdad es que son muchísimo más recomendables que aplicar el ajuste en sí. Y lo dicho, si más adelante de repente nos damos cuenta de que esa capa de ajuste nos está molestando, es tan fácil como pincharla, darle a suprimir y la eliminamos. Así que muy importante este detalle: siempre que agreguéis en Photoshop un ajuste del menú Imagen Ajustes, salvo que estéis muy seguros o simplemente sea agregar ese ajuste y guardar la fotografía, siempre, siempre, siempre aplicarlos desde una capa de ajuste.
Los ajustes de niveles y de curvas son bastante parecidos, por eso os quiero explicar los dos a la vez en este fototip. Vamos a empezar primero viendo el ajuste de niveles, que es el más sencillo de los dos. Pese a que os acabo de decir que es mejor aplicarlo como capa de ajuste que como ajuste en sí, para mostraros su funcionamiento sí lo voy a aplicar como un ajuste normal, simple y llanamente porque la ventana se puede desplazar y se ve un poquito más grande, pero en realidad, como ya veis, se muestra exactamente lo mismo. El ajuste de niveles nos muestra el histograma de la fotografía, que como ya sabéis, la parte izquierda corresponde a los negros, toda la parte intermedia corresponde a los medios tonos y la parte derecha corresponde a las altas luces. Justo el borde izquierdo sería el negro puro y justo el borde derecho sería el blanco puro. Con estos tres triángulos que tenemos aquí debajo precisamente vamos a definir eso. ¿Cuál es el negro puro, cuál es el blanco puro y cuál es el gris medio? Con lo cual, si yo desplazo, por ejemplo, el triángulo de los negros hacia la derecha, lo que le estoy diciendo en realidad es que este punto del histograma va a ser negro puro, con lo cual todas las sombras se van a oscurecer mucho. De la misma manera con el triángulo de la derecha. Si yo le quiero decir que el blanco puro, en lugar de estar aquí, esté aquí, lo que vamos a hacer es que toda esta parte derecha del histograma se convierta en blanco puro, con lo cual vamos a aclarar muchísimo las altas luces. Finalmente, con el triángulo del medio, lo que estaremos diciéndole es que el gris medio está en este punto o en este otro, con lo cual vamos a oscurecer o aclarar todos estos medios tonos de la fotografía. Hay una ayuda bastante interesante cuando movemos los triángulos del blanco puro y del negro puro, que es mantener pulsada la tecla Alt mientras lo hacemos. Con lo cual nos aparece este código de colores que nos indica si estamos dejando alguna zona demasiado negra, es decir, muy empastada. Como veis, aquí nos está avisando de que todas estas zonas de aquí debajo están quedando muy negras. Así que si no es eso lo que queremos, pues bueno, siempre podemos fiarnos un poquito de este código de colores para ver que no estemos empastando ninguna zona negra. Y lo mismo con el triángulo de las altas luces. Aquí nos avisa si estamos quemando alguna zona. Por ejemplo, aquí veis, ya estamos quemando toda esta zona de aquí arriba y con este código de colores se nos está indicando. Así que siempre es interesante tocarlo para saber exactamente cómo exponer nuestra fotografía con este ajuste. Además de estos tres triángulos, también podemos tocar estos dos, que son los niveles de salida. Con estos deslizadores de aquí abajo vamos a definir si el negro puro y el blanco puro son realmente puros, como ahora mismo está indicado, 0 y 255, o si queremos que en realidad el negro puro, o sea, el negro que nosotros marcamos con el triángulo de arriba como negro puro, no sea tan puro, sino que sea un poquito más claro, con lo cual vamos a conseguir lavar los negros de la fotografía. Y lo mismo con el triángulo del blanco puro. Si en lugar de tenerlo a blanco puro, es decir, a 255, lo bajamos un poco, lo que estamos diciendo es que este triángulo de las altas luces ya no esté marcando el blanco puro, sino un blanco un poquito más apagado, con lo cual apagaremos todas las altas luces de la fotografía. Así pues, jugando con estos 5 triángulos vamos a conseguir modificar tanto la exposición como el contraste de nuestra fotografía a nuestro gusto. Después encontramos algunas opciones interesantes en esta ventana. Por ejemplo, tenemos algunos ajustes preestablecidos que directamente aplican a nuestra fotografía unos ajustes de niveles prediseñados. Además, desde este icono de engranaje de aquí de la derecha podemos guardar el ajuste actual para guardarlo como un ajuste preestablecido propio. Después, otras opciones interesantes que encontramos en esta ventana es el botón de automático, que como su nombre indica, ajustará automáticamente los niveles de la fotografía. Esto no siempre funciona bien, pero bueno, siempre nos puede dar un buen punto de partida para después nosotros terminar de modificar a nuestro gusto este ajuste.
Otro automatismo que encontramos son estos cuentagotas de aquí debajo, que lo que vamos a hacer con ellos es definir qué tono queremos que sea el correspondiente a cada uno de los 3 triángulos. Es decir, con este vamos a definir dónde queremos que esté el triángulo de los negros, por ejemplo, pues vamos a irnos a esta zona más negra de la montaña. Con el del medio vamos a definir dónde queremos que quede el triángulo de los medios tonos, por ejemplo, pues en esta zona del cielo, que es bastante gris. Y después, con este de aquí de la derecha, vamos a definir el punto de blanco. Podemos elegir alguna zona más clara de la fotografía, como por ejemplo aquí. Si os habéis fijado, utilizando estos automatismos no solamente hemos modificado la exposición y el contraste de la fotografía, sino que también han cambiado los colores. ¿Y eso por qué ocurre? Pues porque aunque este ajuste creamos en un principio que solamente afecta a la exposición de nuestra fotografía, lo cierto es que si aplicamos este ajuste en vez de al canal RGB a uno de los 3 canales por separado, lo que vamos a hacer es modificar los colores de la fotografía. Y este automatismo ya lo ha hecho por nosotros. Si os fijáis, estos triángulos ya están modificados en el rojo, en el verde y en el azul. Esto es porque el automatismo no solamente está modificando la exposición, sino también los colores. ¿Cómo funciona el ajuste de niveles para modificar los colores? Pues bueno, en cada canal vamos a definir cuánta cantidad de ese color queremos en nuestra fotografía y lo podemos aplicar a las sombras tocando el triángulo izquierdo, los medios tonos tocando el triángulo del medio y las altas luces tocando el triángulo de la derecha. Es decir, si yo modifico, como veis estoy agregando más rojo si tiro hacia la izquierda o quitando rojo si lo muevo hacia la derecha. ¿Cómo quitamos rojo? Pues bueno, para quitar rojo lo que hace el programa es agregar más de su color complementario. Recordad que el color complementario del rojo es el cian, por eso la fotografía se vuelve más cian a medida que movemos estos triángulos hacia la derecha. El color complementario del verde es el magenta, con lo cual si desplazamos hacia la derecha estos triángulos agregaremos más magenta y si los desplazamos hacia la izquierda agregaremos más verde. Y el color complementario del azul es el amarillo, con lo cual lo mismo, agregaremos más amarillo si los desplazamos hacia la derecha o más azul si los desplazamos hacia la izquierda. Así que jugando con estos 3 canales, como veis, podemos modificar también las tonalidades de nuestra fotografía a nuestro gusto. Por supuesto, siempre hay que ser sutiles, porque si no se desbaratan mucho los colores de la fotografía y a no ser que queramos conseguir algún efecto especial, lo normal es que queramos tocarlos un poquito. De la misma manera, los triángulos de niveles de salida también agregan más del color primario o del color complementario. Y finalmente, lo último que nos queda por ver que aparece en esta ventana es el botón de opciones. Este botón de opciones ya es muy avanzado, o sea, ya estamos, digamos, modificando el funcionamiento del ajuste de niveles. Por defecto nos aparece este algoritmo, que es el de mejorar el brillo y el contraste, pero se puede cambiar el algoritmo para que este ajuste de niveles funcione de diferente manera. Al igual que desde aquí abajo podemos definir que el triángulo de las sombras, el triángulo de los medios tonos y el triángulo de las iluminaciones no sean negro puro, blanco puro y gris medio, sino que sean cualquier otro tipo de tonalidad. Con lo cual, lo que estaremos definiendo con cada uno de los 3 triángulos no será negro, blanco y gris, sino el tono que nosotros elijamos aquí. Pero bueno, esto ya son opciones muy avanzadas, así que en realidad con todo lo que acabamos de ver del ajuste de niveles ya podemos utilizarlo de una manera muy profesional. Así que con eso nos bastaría y si a alguien le apetece tocar estas opciones podéis hacerlo sin problema.
Simplemente tened en cuenta de no marcar esta opción de aquí debajo porque lo que haríamos sería guardar por defecto que el funcionamiento de niveles sea como hayamos modificado aquí, en cuyo caso podríamos llegar a estropear el ajuste de niveles si no sabemos muy bien qué es lo que estamos tocando. Así que siempre tened en cuenta que si tocáis algo de aquí, mejor no marcar esta opción, a no ser que sepamos muy bien lo que estamos haciendo. Y listo, ahora que ya sabemos cómo funciona el ajuste de niveles, pues lo podemos aplicar a la fotografía para ver realmente cómo funcionaría de manera práctica. Como ya os he dicho antes, eso sí, importante aplicarlo como una capa de ajuste. En este caso, por ejemplo, a mí me gustaría aclarar un poquito más las altas luces, con lo cual voy a mover el triángulo hacia la izquierda. Voy a contrastar un poquito más la imagen moviendo el triángulo de los negros hacia la derecha, pero sin embargo quiero lavar un poquito los negros, con lo cual voy a mover el triángulo de niveles de salida un poco hacia la derecha, para que el negro no sea tan puro. Después con el triángulo del medio ya voy a terminar de ajustar los medios tonos. Y podemos irnos también a los canales para modificar un poquito los colores. Por ejemplo, veo que ha quedado un poquito verdosa, con lo cual me gustaría darle un toquecito de magenta. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, como habíamos dicho antes, el magenta es el complementario del verde, con lo cual nos vamos a ir al canal verde y desplazaremos un poquito el triángulo hacia la derecha para darle ese toquecito magenta que creo que me gusta mucho más. Y listo, como os comentaba, en forma de capa, siempre lo podemos modificar cuando queramos, podemos eliminarlo, podemos bajarle la opacidad si vemos que no nos termina de convencer el ajuste. Siempre podemos hacer que afecte un poco menos a la fotografía bajándole la opacidad. E incluso podríamos agregar un ajuste de niveles concreto para una parte de la fotografía. Por ejemplo, imaginaos que el ajuste de niveles me gusta todo como lo ha dejado, pero el cielo me lo deja muy clarito. Pues siempre puedo oscurecerlo más, pero sin afectar al resto de la fotografía, pintando en la máscara en negro lo que no queremos afectar. Podemos pintarlo con un pincel directamente y como veis, este ajuste tan solo se estará aplicando a la parte del cielo, porque yo estoy borrando con este pincel todo lo demás. O en este caso también podríamos utilizar un degradado en la máscara de negro a blanco que hiciera la transición para que tan solo afectara este ajuste a una parte de la fotografía. Jugando con las capas de ajuste y sus máscaras podemos conseguir prácticamente modificar cualquier zona de la fotografía sin que se note. Con lo cual nos va a dar muchísima facilidad para ajustar la fotografía por zonas, y eso es muy interesante sobre todo en fotografías con altos contrastes, porque así podremos equilibrar su exposición y sus colores de una forma muy precisa y personalizada. Ahora vamos a ver cómo funciona el ajuste de curvas. Vas a ver que tiene muchas cosas parecidas al ajuste de niveles. De la misma manera que antes, lo voy a aplicar como un ajuste normal en vez de como una capa de ajuste, simplemente porque se ve más grande y podemos ir desplazando la ventana para ver mejor la fotografía, con lo cual esto facilita la explicación. Pero ya os he dicho que siempre que lo apliquéis a vuestras fotografías, mucho mejor en capa de ajuste. Al igual que en el ajuste de niveles, el ajuste de curvas también nos muestra el histograma de la fotografía. Pero lo vamos a trabajar de manera diferente, porque no solamente vamos a poder trabajar en el eje horizontal, sino que también vamos a poder trabajar en el eje vertical. Así pues, esta esquina inferior izquierda afectará a las sombras de la fotografía, esta esquina superior derecha afectará a las altas luces de la fotografía y toda esta zona central afectará a los medios tonos de la foto. Así pues, lo que tenemos que hacer simplemente es mover esta línea para aclarar si la subimos hacia arriba u oscurecer si la bajamos hacia abajo los tonos de nuestra fotografía. Podemos ir haciendo varios puntos, eso es lo interesante del ajuste de curvas,
que podemos, por ejemplo, bajar la línea en la zona de las sombras, que como os comentaba es esta esquina de aquí abajo, pero podemos pinchar y subirla en la zona de las altas luces, con lo cual lo que estaremos haciendo es contrastar bastante la imagen. Esto es el mayor potencial del ajuste de curvas que no disponemos en el ajuste de niveles, y es precisamente esta curva, poder ir modificando y agregando diferentes puntos para ajustar la exposición de la fotografía a nuestro gusto. Por ejemplo, podemos incluso decirle que queremos oscurecer un poquito, es decir, bajar la curva hacia abajo la zona de las altas luces, subir la de los medios tonos para aclarar los medios tonos y oscurecer la de las sombras bajando la zona en la esquina de abajo. Con lo cual podemos modificar la curva como queramos. Eso sí, tened en cuenta que si ponemos varios puntos, al final se desvirtúa mucho la exposición y el contraste de la fotografía y pueden aparecer artefactos extraños. Si por ejemplo empezamos a poner aquí varios puntos, pues ya la fotografía se vuelve loca. Entonces, aconsejable no poner más de 3 puntos. De hecho, 3 puntos ya es raro ponerlos, o sea, ya es cuando queremos modificar la fotografía mucho, pero no es recomendable poner nunca más de 3. Si queremos eliminar algún punto, simplemente lo pinchamos y lo arrastramos fuera, o lo pinchamos y le damos al botón de suprimir. Así podemos eliminarlos todos y quedarnos con los 2 puntos iniciales si vemos que hemos desvirtuado demasiado esta curva. Al igual que en el ajuste de niveles, aquí también tenemos los triángulos de niveles de salida, es decir, marcar el negro puro o marcar el blanco puro. Así que también los podemos mover desde aquí o directamente podemos mover los propios puntos. Lo bueno es que aquí no solamente vamos a definir que el negro sea más oscuro, sino que también podemos hacer al revés, que el negro sea más claro subiéndolo hacia arriba. Porque al final lo que estamos definiendo es que este punto, que es el negro puro, esté en un nivel más claro o más oscuro, dependiendo de si lo subimos de la diagonal o lo bajamos de la diagonal. Y lo mismo pasa con el punto de las altas luces. El blanco puro lo podemos marcar más oscuro y se quedará la fotografía más grisácea, o podemos ir subiéndolo para marcar el blanco puro en una zona del histograma más hacia la izquierda. Así pues, esto es una ventaja frente al ajuste de niveles, ya que nos da más versatilidad a la hora de modificar la exposición y el contraste de nuestra fotografía. Como os comentaba, encontramos muchas cosas en común con el ajuste de niveles. Por ejemplo, también tenemos los ajustes preestablecidos, los cuales también van a modificar los colores, que ahora lo veremos porque esto también es muy interesante de este ajuste. De la misma manera que con el ajuste de niveles también podemos guardar nuestros propios ajustes para tenerlos aquí siempre en ajustes preestablecidos. Y también encontramos de igual manera los cuentagotas que definían el punto negro de la fotografía, el punto medio y el punto más blanco, que en este caso pues no tenemos ninguna zona muy blanca. Así que bueno, pues se nos vuelve un poco loco esto. No siempre funcionan bien estos ajustes, obviamente dependerá mucho del tipo de fotografía que tengamos. Voy a poner esto otra vez por defecto para que no se nos desvirtúen los colores, porque eso lo veremos más adelante. Antes de explicaros el tema de los colores, quiero enseñaros un par de botones más que tiene el ajuste de curvas. Como veis aquí tenemos marcado este icono por defecto, que es el que nos permite hacer los puntitos para modificar esta curva, pero también podemos dibujar esta curva utilizando este otro icono del lápiz, es decir, podemos dibujar a mano alzada como queremos que sea esta curva. De igual manera que os comentaba antes que no es recomendable añadir muchos puntos, tampoco es recomendable hacer muchas S en esta curva porque se nos desvirtúa la fotografía. Así que siempre es interesante ser sutil con estas cosas.
Y el otro botón que os quería comentar es este botón de aquí abajo, que como veis cuando tenemos el lápiz activado no nos deja tocarlo, solamente lo podemos tocar cuando estamos en forma de puntos. Con este botón lo que vamos a hacer de una manera muy intuitiva es aclarar u oscurecer el tono que pinchemos. Si por ejemplo yo quiero pinchar este tono más clarito y decir, mira, no, lo quiero más oscuro o lo quiero más claro. Y se van creando, como veis, automáticamente los puntos de la curva. Lo mismo que os comentaba antes, si pinchamos varias veces en la fotografía, se van a crear varios puntos en la curva y al final se nos va a desvirtuar muchísimo la foto. Con lo cual, siempre es interesante pinchar simplemente un par de veces para no tener 20.000 puntos en la curva. Es decir, en este caso, por ejemplo, podríamos decir, mira, pues voy a oscurecer los tonos más oscuros y aclarar los tonos más claros. Y ya está. Porque si tocamos un poco más, ya enseguida vamos a empezar a crear varios puntos. Y como veis ya se nos va la foto al garete. Así que mucho cuidado con marcar tantísimo punto en la curva. Y ahora sí vamos a ver el tema de la corrección de color con el ajuste de curvas, que al igual que en el ajuste de niveles, se toca desde este desplegable canal. Lo mismo que os comentaba antes, podemos agregar más del color primario o agregar más del color complementario, simplemente subiendo o bajando la curva. Es decir, si la subimos agregaremos más de ese color primario y si la bajamos agregaremos más del color complementario. ¿Ventaja que tienen las curvas frente a los niveles en este tema? Pues que podemos agregar o restar el color en una zona de la fotografía y en otra lo contrario. Es decir, yo puedo decir voy a restar más de este color en las sombras para que se me queden las sombras más azuladas, en este caso más cianes, pero voy a subir la curva en las altas luces. Con lo cual estamos consiguiendo que las sombras sean más cianes, pero que las altas luces sean más rojas. Y igual con el resto de canales. Podemos decir que queremos que las altas luces sean más verdosas, pero queremos más magenta en las sombras. Y con el azul igual. Podemos querer más azul en las sombras, pero más amarillo en las altas luces. Con lo cual esto nos abre un abanico de posibilidades de corrección de color impresionante. También, al igual que en el ajuste de niveles, encontramos el botón automático, que funciona de la misma manera. Automáticamente nos mueve tanto la exposición como el color de la fotografía, a gusto del programa. Ese es el problema, pero bueno, siempre después podemos ir canal por canal modificando lo que no nos termine de gustar. El botón automático viene bien para tener un punto de partida, pero siempre nosotros después podemos modificarlo a nuestro gusto sin ningún problema. Y después también encontramos el botón de opciones, que es exactamente igual que el botón de opciones que hemos visto en el ajuste de niveles, lo mismo. Y al igual que os comentaba antes que con el ajuste de niveles al mover los triángulos podíamos pulsar el botón Alt para tener esa ayudita que nos indicaba si dejábamos alguna zona demasiado empastada o demasiado quemada, aquí lo encontramos con este botón, con el botón mostrar recorte. Así vamos a poder ver lo mismo si estamos oscureciendo demasiado alguna zona, como por ejemplo esta zona de aquí de la derecha, o si estamos quemando alguna otra zona, como puede ser esta zona de aquí. ¿Veis? Si quitamos mostrar recorte nos damos cuenta de que es cierto que aquí estamos quemando el cielo. Así que es interesante tenerlo también en cuenta, que con esta casilla vamos a poder ver esa ayuda visual.
Y finalmente encontramos estas opciones de aquí de la derecha, que estas sí que son exclusivas del ajuste de curvas. Esta primera opción lo que nos hace es que en lugar de modificar la luz de la fotografía, es decir, la exposición, estaríamos modificando el porcentaje de pigmento o de tinta de la fotografía. Es decir, trabajaríamos de manera diferente. Pero solamente se recomienda utilizarlo cuando estemos usando fotografías en formato CMYK. Ahora mismo estamos trabajando con una fotografía RGB. Si estuviéramos trabajando con una que fuera CMYK, sería conveniente utilizar esta otra opción. Pero como normalmente nosotros, los fotógrafos, trabajamos en RGB, porque el CMYK sobre todo se utiliza para impresión, pues lo más normal es que trabajéis con esta primera opción, que es la opción por defecto. Después encontramos el tamaño de la cuadrícula, que simplemente es para dividir los cuadrados del ajuste en cuadraditos más pequeños, y así nos ayuda a visualizar mejor los cambios que estamos aplicando al histograma. Y finalmente encontramos estas casillas que están todas marcadas para mostrar o no mostrar estas cosas que se nos marcan. Por ejemplo, las superposiciones de canal se refiere a que si modificamos, por ejemplo, el canal rojo, el verde y el azul, le hacemos así una S, al irnos al canal RGB, como veis, se nos superponen con una línea roja, una línea azul y una línea verde las modificaciones que hemos hecho a los otros canales. Si apagáramos esto, veis, no se verían. De la misma manera podemos mostrar o no mostrar el histograma. La línea de base se refiere a esta línea que nos marca la diagonal perfecta para tenerla como referencia. La podemos ocultar si queremos. Y líneas de intersección lo que hace es ocultar esta ayuda visual que aparece en los puntos que marcamos en la curva. Como veis, cuando marcamos un punto en la curva, se nos marca con estas líneas guía para que podamos visualizarlo mejor en lo que es el cuadrado entero del histograma. Podemos también ocultar estas líneas guía si no nos gustan. Y listo, ya hemos visto todas las opciones del ajuste de curvas. Así que ahora que ya sabemos cómo funciona, vamos a aplicarlo a esta fotografía. He cancelado este ajuste porque, como os decía antes, yo siempre prefiero aplicarlo como una capa de ajuste. Y aquí, bueno, vamos a modificar varias cosas. En primer lugar, por ejemplo, la exposición. Sí que me gustaría lavar un poco los negros, así que voy a tirar este punto hacia arriba. Pero luego sí que quiero oscurecer un poquito más todos estos medios tonos más oscuros, así que bajar este punto hacia abajo. Y después sí que voy a aumentar un pelín las altas luces para contrastar algo más la fotografía. Lo que sí que no me gustan nada son los colores de esta foto, así que me voy a ir a los canales para modificar eso. Esta fotografía tiene un claro contraste de colores, es decir, tenemos toda esta zona más azulada de la parte de los icebergs e incluso de estas nubes más oscuras, pero después tenemos una zona como más cálida, que es toda esta parte central y su reflejo, fruto del atardecer. Así que podemos intentar, con el ajuste de curvas, potenciar ambas cosas. Por una parte, a las altas luces darle tonos más cálidos y por otra parte, a la zona de las sombras darle tonos más azulados para así conseguir un contraste de color. Así pues, en el canal rojo vamos a aumentar el rojo en las altas luces, pero bajarlo, es decir, azular las zonas más en sombra. Con el canal azul haremos lo contrario. Vamos a subir el azul en la zona de las sombras y bajarlo en la zona de las altas luces para añadir más amarillo a este atardecer. Fijaos lo que acaba de cambiar la fotografía tan solo con hacer esto. Voy a bajarlo más de la cuenta, aunque veis que se me está poniendo todo muy verde, pero me está gustando mucho este tono que estamos consiguiendo en las altas luces. Así que vamos a modificar ahora las sombras. Como veis está muy verdoso, así que nos iremos al canal verde y en las sombras lo que haremos será bajar el verde para añadir un poquito más
de magenta. Y en las altas luces, bueno, le daré un toquecito de magenta, pero no demasiado, porque si no se pierden estos tonos rojizos del atardecer. Y bueno, quizás al mover todos los colores me parece que ha quedado la fotografía un pelín oscura, así que volvemos otra vez al RGB y voy a subir un poquito este punto que había creado antes para que no se me oscurezcan tanto las sombras. Y bien, yo creo que así ya me gusta. Como veis, si apagamos el ojito, la diferencia es increíble. Y ya veis que lo hemos conseguido hacer con 4 puntos en las curvas. Hemos conseguido no solo ajustar la exposición para dejarla a nuestro gusto, sino cambiar los colores de la fotografía por completo para que este atardecer destaque muchísimo más, y no solo eso, sino que además tenga un contraste muy interesante con los tonos más azulados, más cianes que hemos conseguido en las sombras. Ya has visto la gran cantidad de posibilidades que nos ofrecen estos dos ajustes, tanto para mejorar la exposición y el contraste de nuestras fotografías, como para personalizar sus colores al máximo. ¿Te animas a probarlos tú ahora?